Bueno, entonces en esta primera parte de volumetría ácido-base vamos a hacer teóricamente las ecuaciones de cómo se construye una curva de titulación ácido-base. Lo primero que hacemos es titular ácido fuerte contra base fuerte y viceversa. ¿Sí? Empecemos con un sistema fuerte donde los aniones y los cationes que produce la reacción química no entren en hidrólisis fuerte con el agua. ¿Sí? Esto es un ácido y una base fuerte. Entonces, lo primero es eso: titulación ácido fuerte contra base fuerte. Aquí ya volumetrías. Entonces, ¿por qué volumetría? Porque voy a utilizar un instrumento volumétrico que es la bureta, ¿cierto? Ustedes saben que la bureta está calibrada, tiene su incertidumbre asociada. Y allí, en el agente titulante, voy a tener hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio 0,100 molar. ¿Vale? Y eso lo voy a llamar concentración de base. El volumen de base pues es variable porque como yo voy titulando aquí, ¿cierto? Entonces el volumen de base es nuestra variable. ¿Vale? ¿Qué vamos a titular? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico 0,100 molar. ¿Sí? Y voy a tener aquí en el Erlenmeyer un volumen de 50 mililitros. De tal manera que yo voy a estar titulando. ¿Sí? Y con estos valores iniciales vamos a construir nuestra curva de titulación ácido-base. Bien, listo. Entonces, llamamos concentración de ácido, la que está en el Erlenmeyer, 0,100 molar. La vamos a llamar concentración de ácido. Volumen de ácido, el que está en el Erlenmeyer, que vamos a ponerle 50. ¿Cierto? Uno puede probar con diferentes concentraciones, pero probemos con esas y con cualquier volumen, pues claro, vamos a probar con esas. Concentración de base, 0,100 molar de hidróxido de sodio, que es el que va como agente titulante en la bureta. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar a construir nuestra curva de titulación, pero antes de construirla pues hay que hacer los cálculos. ¿Bien? ¿Qué tipo de cálculos se hacen aquí? Cálculos de pH. Cálculos de pH como tal. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el pH en dos puntos y en dos regiones. El primer punto, cuando no he agregado nada de base. ¿Qué pasa cuando no he agregado nada de base? ¿Cierto? Vamos a dejar en rojo la variable, que es el volumen de la base. Entonces, si no he agregado nada de base, 0 volumen de base, pues el pH dependerá del ácido fuerte, ¿cierto? El pH va a depender del ácido fuerte. Sabemos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, ¿cierto? Ácido clorhídrico más agua, pues tendremos la concentración de hidrógeno más cloruro, ¿sí? Entonces cualquier concentración de ácido clorhídrico será la misma concentración de ion hidrógeno. Es decir, pH es igual al menos logaritmo de 0,10 molar, es decir, 1. Sí, ya tenemos el primer valor de pH. Antes de agregar cualquier volumen de base ya tenemos un pH de 1, porque ese depende de la concentración del ácido fuerte. Listo, ese es el primer punto. ¿Sí? Un punto. Ahora, ¿qué pasa cuando agrego la primera gota? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando agrego la primera gota de ácido clorhídrico? Pues empieza la reacción ácido-base. Ácido clorhídrico más base, ¿cierto? Pero vamos a poner esta condición porque vamos a calcular una región. Y es que los moles de ácido, ¿sí?, va a ser mayor a los moles de base. ¿Sí? Es decir que estamos en la zona de preequivalencia. En la zona de preequivalencia no se ha titulado todo el ácido clorhídrico o todos los moles de ácido clorhídrico que están en el analito, ¿vale? Solo he agregado una cantidad de base, pero no lo suficiente como para titular todos los moles de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué vamos a tener? Exceso de ácido. Vamos a agregar una cantidad de base. Y
¿qué se me va a formar? Cloro de sodio acuoso, voy a tener exceso de ácido clorhídrico más agua, ¿cierto? Porque la reacción ácido-base pues, produce sal y agua, pero vamos a tener ácido clorhídrico en exceso. Pongámosle aquí exceso. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿de qué va a depender la concentración de ion hidronio para poder calcular el pH? Pues de los moles de exceso de ácido. ¿Sí? Y entonces nosotros sabemos que moles es concentración por volumen. ¿Sí? Aquí los moles de base van a ser menores a los moles de ácido, que son concentración de ácido por volumen de ácido. ¿Cómo calculamos la concentración de ion hidronio para poder calcular el pH? Pues será los moles de hidronio, que todavía están aquí en el Erlenmeyer, sobre el volumen total. ¿Sí? Y ustedes dirían, pero ¿cómo así? ¿Qué estamos haciendo? Estamos calculando teóricamente los valores de pH. ¿Sí? Hagan de cuenta aquí voy a tener un electrodo y aquí un pHímetro. Sí, yo sé que está dibujado feo, pero... ¿sí? Entonces hagan de cuenta que aquí tengo el electrodo y a medida que voy agregando base, él me va dando un valor experimental de pH. Nosotros lo vamos a hacer aquí teórico. ¿Cuáles son esos valores de pH? ¿Vale? Entonces ya sabemos que sin agregar base, pues ¿de qué depende el pH? ¿Es un ácido fuerte? Ah, pues de la concentración de ion hidronio, obviamente. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezo a agregar base? Pues que empieza a ocurrir la reacción, ¿cierto? Ácido, base, sal más agua y tendremos ácido clorhídrico en exceso, porque esta segunda parte la vamos a llamar región con exceso de ácido, es decir, la zona de preequivalencia, que llaman los libros zona de preequivalencia. Es decir, vamos a tener moles, exceso de moles de ácido. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la concentración de hidronio? Pues serán esos moles de exceso de hidronios sobre el volumen total. Si ponemos esta ecuación en términos de las variables que tenemos como el volumen de base, entonces ¿qué vamos a tener? ¿Cómo hago, por ejemplo, para calcular los moles de exceso? Pues serán moles de ácido menos moles de base, ¿cierto? O sea, los moles de ácido que tengo en el Erlenmeyer menos los de base que titulan, ¿qué me van a quedar? Los moles en exceso, los moles de hidrógeno. Como moles son concentración por volumen, entonces ¿qué vamos a tener? Concentración de ácido por volumen de ácido menos concentración de base por volumen base, ¿cierto? Porque concentración por volumen son moles. Entonces, este término, concentración de ácido por volumen ácido, son los moles que tengo aquí iniciales de ácido clorhídrico. Menos concentración de base por volumen base, que es la variable, me va a dar los moles, ¿cierto? Que entran a titular al ácido. Sobre volumen ácido, que son 50, ¿cierto? Más el volumen base, que es la variable. Entonces, por eso la dejo en rojo. En esa zona de preequivalencia voy a dejar el volumen base en rojo, porque es la variable independiente de las otras, ¿cierto? El pH depende de esa variable, de qué tanto volumen agregue de base. Vamos a hacer un ejemplo para 5 mililitros. Vamos a agregar 5 mililitros. Entonces de aquí agrego un volumen de 5 mililitros. Mililitros, no digan ml, que tienen esa maña fea de decir ml. Ml es un número cuántico, eso no es ningún mililitros. 5 mililitros voy a agregar. ¿Qué pasa con el pH? ¿Sí? Y ahí vamos construyendo nuestra curva de titulación. Entonces vamos a utilizar esta ecuación que ya les acabé de explicar. Y entonces decimos, la concentración de hidronio que va a ser los moles de ácido, que son 0,100 molar, concentración de ácido, por el volumen ácido, que son 50, ¿sí? Menos 0,100 molar, que es la concentración de base, por la variable, que son 5 mililitros. No hay que pasar a litros, porque igual mililitros se me va con mililitro. Dividido el volumen total, volumen ácido, más volumen base. Volumen ácido son 50, ¿cierto? Aquí, más 5 mililitros que acabé de agregar. De tal manera que todos los términos, como ustedes pueden observar allí, de mililitros se me cancelan y me queda en molaridad, ¿sí? Por eso no hay que pasarlo a litros. La concentración de ácido me dio 8,18 por 10 a la menos 2 molar de ion hidronio, ¿sí? Porque el hidronio está en exceso. Y aquí lo único que hice fue restarle moles de ácido
menos los de base, me quedan los de exceso, dividido el volumen total, porque hagan de cuenta que es una dilución, ¿cierto? 8,18 por 10 a la menos 2, aquí no estoy haciendo más que la dilución, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál va a ser el pH? pH es menos logaritmo de 8,18 por 10 a la menos 2, es decir, 1,09. 1,09. ¿Sí? Ahí tenemos el valor de pH. Entonces yo los invito a que apliquen lo mismo, el mismo criterio, para otros valores de volumen de base. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Van a poner aquí la variable independiente volumen base en mililitros, ¿sí? Y aquí vamos a poner el valor de pH, ¿sí? Sabemos que a un volumen 0 el pH, en lo que acabo de borrar, me dio 1, ¿sí? Sabemos que a un volumen 5, volumen de 5 mililitros, como ejemplo, la variable independiente me dio un pH de 1,09. ¿Sí? Y vamos a ir armando la tablita de qué pasa cuando cambio los valores de la variable antes del punto de equivalencia. Ojo que estamos en la zona de preequivalencia. ¿Sí? Vamos a hacerlo para los siguientes valores. ¿Qué pasa cuando agrego 10 mililitros? Cuando agrego 20, cuando agrego 30, 40, vamos a hacerlo hasta ahí porque en la zona de preequivalencia, ¿sí? En esa zona de preequivalencia, antes del punto de equivalencia, nosotros vamos a tener un volumen de equivalencia. ¿Sí? Y ustedes ya estarán pensando cuál es el volumen de equivalencia, porque si la concentración de ácido y la concentración de base son la misma, ¿cierto? Entonces yo digo que, a ver, concentración de ácido por volumen ácido es igual a concentración de base por volumen base. ¿Sí? ¿Cuál será el volumen de equivalencia? Pues será concentración de ácido, ¿cierto? Por volumen ácido sobre concentración de base. ¿Cuál será ese volumen de equivalencia? Pues cuando la reacción sea totalmente estequiométrica, es decir, cuando lleguemos al punto de equivalencia de que es donde todos los moles de ácido consumen, perdón, todos los moles de base consumen todos los moles de ácido. ¿Sí? Y entonces fíjense una cosa, esperen un momento, aquí son moles de ácido. Concentración por base es mol de ácido, concentración por volumen es mol de base. ¿Cuándo se llega a este punto de equivalencia? Que los moles de ácido son iguales a los moles de base en una reacción estequiométrica. ¿Sí? Cuando es 1 a 1. Cuando yo llego a eso, que es 1 a 1, y no hay moles en exceso de ácido ni de base, es el punto de equivalencia. ¿Sí? Punto de equivalencia.
Es decir, cuando los moles de ácido son iguales a los moles de base. ¿Y cuándo ocurre eso? Ahora sí va a escribir la ecuación. ¿Cuál es ese volumen de equivalencia? ¿Cuál es? Pues será concentración de ácido por volumen ácido sobre concentración de base. La única manera para que esto sea igual, ¿cierto? Es que se me cumpla la igualdad. ¿Sí? Y es cuando agregué 50 mililitros de ácido. Bueno, ahí no estoy respetando cifras significativas por el espacio, pero bueno. ¿Sí? Entonces, como esto fue 0,100 molar, esto es 0,100 molar, entonces en el volumen de equivalencia son 50 mililitros. ¿Sí? Entonces yo no puedo aplicar esa ecuación que acabamos de ver en la zona de prueba de equivalencia a 50 mililitros. No se lo puedo aplicar. Por eso llegué hasta 49,9. ¿Sí? Y entonces, por favor, verifiquen los siguientes valores. ¿Sí? Aplicando esta ecuación. Sí, por favor ustedes, ya que están viendo juiciosamente esta clase, lo que les acabo de decir es que tal como yo les comprobé este primer dato, ya hicimos este cálculo a 0, volumen 0, el pH depende del ácido fuerte, ya les demostré a 5 mililitros cuánto da, 1,09, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Ustedes comprueben todos estos valores cambiando la variable en mi ecuación. Bueno, mi ecuación ya la borré, ¿no? Y comprueben esos valores de la tabla. Acuérdense que todo esto, bueno, sin contar con el 0, digamos desde acá. Ahora lo vuelvo a hacer. Desde acá, yo no puedo hacerlo para más volúmenes también. Hasta acá es la zona de preequivalencia. ¿Sí? La zona de preequivalencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Titulando un ácido antes de que llegue al punto de equivalencia, ¿vale? En el próximo video, para que este no sea tan largo, vamos a hacer en la segunda parte qué pasa en el punto de equivalencia y qué pasa después del punto de equivalencia. ¿Sí? Y vamos construyendo la curva de titulación.